Y arranco. Adelante, Bueno, sí, sí. buenos mediodías en Buenos Aires, buenos días en el resto de Latinoamérica, que son 2 horas menos, ¿no? O sea, son las 11 en México. Sí, la mayoría de los países son las 11, menos acá en Argentina, en Chile, que estamos en la misma hora, Uruguay y Paraguay. Pero el resto es más tempranito. Acá es horario de almuerzo. Así que bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de Red Wing, un espacio de charlas que surgió de una idea de Inés Agosta, que ahora la voy a presentar. Y bueno, esperamos, tengo que admitir, aparte, mientras multitarea. Eh, Así que hago la presentación de Inés para que podamos arrancar con su presentación. Inés nació en Buenos Aires en 1987, es muy joven, aclaro. Además de ser licenciada en Letras por la Universidad Católica Argentina, cursó la maestría en Comunicación Audiovisual, también en la UCA, y el curso de Periodismo de Multiplataforma en Editorial Perfil, y hizo 2 cursos del Summer Term en Boston, en la Boston University, que tienen más que ver con lo que son los sitcom y por lo que me contó y por historia de las comedias musicales. Trabajó como redactora para distintos medios de su país y para áreas de comunicación de diversas empresas. Colaboró en la redacción del libro El Poder de Poder. El Poder de Poder, Mujeres Construyendo Latinoamérica. Y acaba de publicar su primer libro de ficción, Cuento con Vos, bajo el sello de Editorial Olivia, el cual surgió de una iniciativa literaria que lanzó a través de su cuenta de Instagram, Inulis What, que ya después les vamos a pasar a todas el link, la página de ella y demás. El libro Cuento con Vos, que está acá, para los que lo quieren ver, es una iniciativa muy linda porque surgió en las redes y luego pasó al papel, así que ella contará esa experiencia, que es bastante moderna, actual, y surgió y nació y se hizo todo en esta pandemia, así que tiene como varias aristas. Bueno, Inés, bienvenida y todo tuyo el espacio para que cuentes tu experiencia y después abrimos a preguntas. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Sol, muchas gracias, Redwing. La verdad que me pareció un lindo espacio para contar mi experiencia. Claro que cuando se trata de maternidad hay un millón de formas de vivirlas y un millón de formas de transitarlas. A mí me pareció interesante contar cómo lo había vivido yo y los pasos que se dieron, digamos, en mi profesión y cómo hoy logro congeniar profesión y maternidad de una forma que a mí me hace feliz, digamos. O sea, desde ya quiero aclarar que esto no es la palabra final para nada, de nada, solo que me pareció que era una linda excusa y un lindo espacio el que da Red Wing, como para dar a conocer también distintas cosas que me pasaron, cómo las viví yo y qué aprendizajes tengo hoy, y mirando atrás qué es lo que traduzco, digamos. Porque como le decía a Sol, me parece que quizás en algún momento me hubiera gustado haber escuchado a alguien decir algo parecido, digamos, nada más que por eso. Cuando preparaba la charla, lo primero que pensé fue cuántas veces a lo largo de mi profesión, como mujer, tuve que dar explicaciones. Específicamente relacionado con la maternidad, en mi caso yo siempre supe que quería ser mamá, era un proyecto que no ponía en cuestionamiento. Hasta te digo que ni siquiera, o sea, yo decía, si llega una edad en la que no estoy en pareja y quiero ser, o sea, y ya sé que no puedo tener hijos, voy a adoptar. O sea, siempre como que el proyecto de maternidad iba más allá de todo, digamos. Entonces cuando empecé a crecer en la profesión, el tema de la maternidad también era una explicación más que uno tenía que dar. Eso es lo que fui descubriendo. Pero bueno, yendo un poquito más para atrás, yo pienso que tuve mucha suerte porque en mi familia nunca, yo no, hasta te digo que de alguna forma desconocía el tema de la desigualdad de género, por decirlo de alguna forma, en cuanto a carne propia, porque en mi familia nadie hacía diferencias entre varones y mujeres. O sea, yo tengo un hermano y una hermana, todos teníamos las mismas oportunidades, los mismos estímulos, la misma educación. Si nos gustaba algo, nos fomentaban que lo siguiéramos como aprendiendo. O sea que en ese sentido yo no veía diferencias. Para mí era algo que existía en otra época, o sea, quizás en la época de mi mamá, quizás seguro en la época de mi abuela, por lo que contaba, pero
no era algo que hubiera vivido yo. Pero claro, cuando me recibí de letras, fui a mi primera entrevista laboral, era en supuestamente una revista. Cuando fui era el departamento de un tipo que después, cuando le conté toda la historia a mi mamá, casi me mata. Yo tenía 22 años, no era tan chica, pero bueno, era chica. Y en el momento me dijo, pero ¿cómo te fuiste sola a un departamento de un hombre? Y yo, nada, o sea, había aplicado por internet, el tipo había recibido mi currículum, me dijo, muy interesante, yo tengo una revista, vení, necesito una redactora, y yo fui. Gracias a Dios, la anécdota es algo tragicómico, una experiencia muy extraña que me pasó, y no me pasó nada malo, que podría haber sido, pero no, en el caso este, lo que sí fue lo que sí fue un baldazo de agua fría fue darme cuenta de que como mujer iba a tener que derribar ciertas barreras. En el caso de esta primera entrevista que tuve, yo recién terminaba de cursar letras, el señor este me dijo, bueno, necesito una redactora, yo lo escuché, me contó de la revista, de los artículos, de las cosas, yo cada vez más entusiasmada dije, bueno, buenísimo, voy a tener que ir a cubrir notas, o sea, yo en el momento decía, bueno, me imagino que por ahí es como una especie de pasantía, no será algo, o sea, remunerado, o sea, tan bien remunerado, pero para empezar estaba bien, o sea, era como esa mi idea. Claro, a la mitad de la charla lo que me di cuenta es que el señor no quería a alguien que trabajara de redacción, quería un acompañante. Entonces, su atractivo para el puesto era decirme, bueno, vos venís conmigo a los eventos, yo te doy champán, te doy ropa gratis, y bueno, vos también conocés gente, estás ahí, la pasás bien, comés rico. Entonces, claro, yo a todo esto decía, ¿en qué momento me voy a sentar a escribir qué cosa? O sea, porque con el champán y la ropa gratis, ¿qué significaba? Encima era una época, no era la época de ahora que vos decís, bueno, lo posteo en Instagram y entonces es la publicidad, o sea, era algo que, bueno, ¿qué hago con la ropa gratis? O sea, como que mi ideal de trabajar en redacción, de escribir libros, de ir por ese lado, no tenía nada que ver. Era más como un trabajo como si fuese de promotora quizás, o ni siquiera, porque después cuando le dije, bueno, ¿cómo sería el tema de la remuneración? Me dijo, bueno, arranquemos los primeros 6 meses gratis, y después vemos. Pero no te olvides de que hay mucho champán y mucha ropa gratis, y bueno, nada, obviamente salí de ahí volando. Pero lo primero que me di cuenta fue esto de que, bueno, evidentemente el tema de la apariencia en una mujer, eh, o sea, es como que ya puede ser una barrera o puede ser que te abra una puerta que no es exactamente la puerta que vos querés, o sea, porque también me pasó después, varios años después, de tener una conversación con una persona de recursos humanos, que me dijo, bueno, yo quiero que la comisión directiva te conozca para que vean que sos presentable. Entonces ahí también, otra vez yo me sentí como un caballo, viste, que le están analizando los dientes, cuando en realidad mi profesión ni siquiera tiene nada que ver con la apariencia. Entonces me vi en varias situaciones como de tener que explicar o de tener que, o sea, como medio incómoda con la cosa femenina, o sea, porque al final de cuentas que lo que valía, por lo que el señor me había llamado, era porque yo pudiera ser una buena acompañante, no una buena redactora. Entonces, bueno, ahí ya empecé, yo siento que en mi salida laboral fue como que fueron los primeros baldazos de agua fría de decir, bueno, como mujer hay ciertas barreras que tenemos que romper, hay ciertas situaciones que tenemos que lidiar que no son cómodas, y cómo podemos hacer para igual, a pesar de todo eso, ser auténtico con uno mismo y crecer en la profesión como uno quiere, o sea, no como los demás te van como pautando también. Lo que me di cuenta después más adelante, como contaba Sol, yo después de trabajar un par de años en el diario La Nación como asistente, me fui a estudiar el Summer Term en Boston. Yo ya ahí tenía mi licenciatura, o sea, ya había defendido mi tesis, ya tenía mi título y ya había escrito algunos artículos para La Nación. Entonces cuando vuelvo, ya tenía experiencia laboral, tenía estudio, o sea, tenía mi título, todo, pero igualmente me costaba mucho conseguir trabajo. Y claro, yo me daba cuenta de que lo que no les convencía del todo era mi edad. O sea, el tema de que ya estuviera como en edad de ser madre. Entonces otra vez el tema de que, bueno, entonces quizás en la entrevista tengo que aparentar que yo no quiero ser madre, cuando en realidad, como les conté al principio, yo siempre supe que sí. Entonces,
era como que otra vez incómoda con ciertas cuestiones femeninas o con ciertos proyectos personales. Inclusive, y por esa época a una amiga mía en una entrevista directamente le preguntaron, ¿vos vas a ser mamá? O sea, que están tus planes ser mamá. Entonces, tanto en esa situación como lo que me pasó a mí cuando el tema del acompañante, yo me pregunto, o sea, qué distinta es la experiencia de los hombres. O sea, a un hombre claramente no le hubieran preguntado, primero no creo que le hubieran ofrecido ser acompañante, quizás ni siquiera le hubieran invitado a la entrevista, porque aparte hubiera exigido que le pagaran, o sea, hubiera sido otra situación. Y en cuanto a ser madre, o sea, ¿qué tiene que ver un proyecto personal con el desarrollo profesional? No me imagino para nada un hombre teniendo que responder esa pregunta. Entonces, esas cuestiones, me parece por lo que me pareció lindo hacer esta charla hoy, es porque no es solo una pregunta. O sea, no es solo que, bueno, nos hicieron una pregunta desubicada. Es todo lo que hay detrás de esa pregunta. Porque lo que te está diciendo la persona que te dice, bueno, ¿vos tenés planeado ser mamá o no? No te está diciendo nada más, si me contestás que sí, no te doy el puesto de trabajo, o no podés competir con hombres. O sea, no es solo eso, sino también es decirte, la maternidad te limita, si sos madre no podés crecer profesionalmente, y además esto de tener que seguir dando explicaciones, o sea, ¿por qué uno tiene que explicar a una persona que te contrata por tu profesión qué querés hacer vos en tu proyecto personal? Y lo que me pasó es que recién cuando fui madre me di cuenta de o sea, que esas limitaciones que nos ponen en realidad son contraproducentes, porque uno puede, o sea, ser madre es tan natural como un montón de otros aspectos que puede tener el ser humano, y hasta te enriquece en muchas cosas, que las personas que para mí se limitan a pensar solamente el aspecto económico, o sea, porque quizás una persona que está entre los 20 y los 40 y los 45, no sé, o los 40, y dice, bueno, no, está en edad de ser madre, entonces no la voy a contratar porque por lo menos acá en Argentina la licencia por maternidad y toda la protección, digamos, del trabajador, a veces, en algunos casos juega en contra en el sentido de que la persona piensa más eso, o sea, en cuanto a lo económico, que a lo que realmente importa, que es que uno es bueno en el trabajo. Yo creo que también limita en el sentido de que no se dan cuenta o no ven o no incluso fomentan todo lo otro que tiene la maternidad, que a uno nos puede enriquecer, que es un poco lo que yo quería hablar hoy. Que como les decía, es mi experiencia, no necesariamente todo el mundo lo tiene que vivir igual, seguramente no sea así para nada, pero me parece que está bueno como reflexionar sobre estos puntos. Yo, por un lado, me parece que uno de o sea, creo que no debe haber momentos tan desafiantes que viví en mi vida como el momento del parto. Eh, el parto de mi primer hijo, o sea, los dos partos fueron desafiantes, pero bueno, el del primer hijo fue por ser el primero y por todo también lo que conlleva hasta físicamente, porque el cuerpo con el segundo tiene un poco de memoria, con el primero no, es algo completamente nuevo. Y yo me acuerdo de ese momento, o sea, me acuerdo que se lo describí a mis amigas como que es un esfuerzo grande, o sea, sentí muchísima responsabilidad porque en mi fuerza, y en mi predisposición, digamos, y en todo lo que yo pudiera aportar en ese momento, estaba la salud de mi hijo, o sea, la salud de mi hijo dependía completamente de mí en ese momento, en eso, o sea, y no había forma de cambiarlo, digamos. Eh, yo me acuerdo que en ese momento lo describí como el estar haciendo abdominales, o sea, un esfuerzo físico tremendo, pero que no podés decir, bueno, listo, no, hoy hago 10 y mañana sigo, o sea, es ese momento y depende de vos, o sea, obviamente que también el equipo médico, obviamente que mi esposo para mí fue un sostén muy grande en ese momento, pero también es esto de que, bueno, después de haber pasado eso, yo volvía para atrás y no lo podía creer, o sea, no podía creer haber vivido ese momento, que mi cuerpo hubiera vivido ese momento y haberlo podido superar, y que todo lo personal hubiera quedado relegado por ese momento pensando en el bien de mi hijo. Entonces, eso me dio una capacidad y una fuerza para pensar que realmente era capaz de hacer cualquier cosa. O sea, a partir de ahí me sentí como muchísimo más capaz de hacer cualquier cosa porque era una situación que no había vivido antes, ¿no? Y que antes no había podido ponerme a prueba en ese sentido. Entonces, eso fue como lo primero que yo digo, bueno, después de haber vivido un momento así,
¿cómo se puede pensar o sea, cómo se puede dejar de lado el hecho de este valor, digamos, que tiene una madre que pasó por algo así, para después encarar otras cosas que tienen que ver con la profesión, con trabajar bajo presión, o sea, con un montón de cosas que también se pueden aplicar en la fuerza de voluntad de uno, ¿no? Y otros puntos que yo también siento que fui como aprendiendo o que por ahí, no sé, o sea, con la maternidad, porque también lo que tiene la maternidad es que te hace dar cuenta de que la vida sucede, o sea, que no hay un momento perfecto, o sea, la vida sigue pasando y no hay un momento perfecto para hacer lo que uno quiere, sino que hay que, de alguna forma, animarse, así como pasa o sea, uno tiene a sus hijos y tenés que cuidarlos y es estar en el momento, entonces me parece que todo eso también está bueno eh, como parte de enriquecerse una como persona, o sea, que el rol como madre nos pueda enriquecer en otros aspectos de la vida, que es un poco también lo que yo quería comentar de mi experiencia. Yo siento que, por ejemplo, yo cuando colaboré para el libro que mencionaba Sol, El poder de poder, que lo hicimos con 2 altas directivas de PepsiCo, hicimos varias entrevistas a mujeres que trabajan en distintas áreas de PepsiCo Latinoamérica, y hicimos también una investigación. Y lo que veía mucho es que una de las características que se suele resaltar a las mujeres es la empatía. Y yo creo que siendo madre, uno como que va perfeccionando un poco el tema de la empatía. Por empezar, porque te tenés que poner en el lugar de una persona, de un ser pequeñito, que ni siquiera él sabe qué quiere, qué necesita, que no sabe, que no puede transmitirlo. Entonces uno tiene que trabajar mucho el tema de la empatía. Y me acuerdo que yo, hasta que no tuve a mi primer bebé, nunca había pensado en el trauma, digamos, o sea, desde términos psicológicos, que significa venir al mundo, o sea, pasar de un estado líquido a tener que respirar, o sea, todo eso que... Y me acuerdo que cuando nació mi bebé, lo primero que le dije, bueno, ya pasó, ya está, o sea, yo pensaba en él. Entonces, claro, eso a mí me lo llevó a hacer la empatía, y creo que en cualquier equipo de trabajo está bueno ser empata con los demás. No digo que los hombres no lo sean, obviamente, pero creo que en este punto también es algo que la maternidad puede perfeccionarnos en ese sentido. También la paternidad, ¿no? Pero creo que está bueno enfocarlo en ese lado de decir, bueno, yo puedo ponerme en el lugar del otro, o sea, sin que el otro quizás hasta no pueda expresarme del todo qué es lo que necesita o qué es lo que quiere. Después, bueno, el tema de la paciencia. Yo creo que lo que siempre me pareció muy significativo es el hecho de que en un mundo donde todo es acelerado, donde todo lo de la tecnología va a favor de que las cosas sean rápidos, que sean ya, que no sé qué, el embarazo sigue durando 9 meses. Y uno tiene que ser paciente y tiene que verlo crecer en cada ecografía, y aparte no se termina, o sea, en realidad o sea, el embarazo se termina en sí en el parto. eh, entonces, es como, también te ejercita la paciencia, y me parece que eso también está bueno para cualquier puesto de trabajo para cualquier aspecto de la propia profesión. Después, el tema de la capacidad de sobreponerse. Para mí fue impresionante pensar cómo los primeros días, sobre todo, después de tener el bebé, que sobre todo si le das la teta, que no dormís, y igual a pesar de eso, o sea, yo me sorprendía de decir, wow, pasó todo el día, yo pude cuidarlo igual, aunque había dormido mal, aunque todavía tengo dolores de parto, aunque lo que sea, aunque anímicamente estoy con muchas cosas, o lo que sea. Y creo que el otro día una compañera de trabajo me decía, bueno, no, porque, o sea, es una chica soltera y había tenido un proyecto muy importante, y me dijo, no pude dormir, no pude comer, o sea, todas mis necesidades básicas están relegadas, así que no puedo, o sea, como que no puedo funcionar. Y yo pensaba, ¿cuántas veces una como madre tiene las necesidades básicas relegadas e igualmente funciona? O sea, igualmente llega al final del día con un día exitoso, digamos, de crianza o de profesión o de lo que sea. Entonces creo que en ese sentido, ese aspecto un poco te entrena también a sobrellevar esas situaciones.
Y después, bueno, la optimización del tiempo, que creo que en mi caso también tiene mucho que ver con mi personalidad, yo siempre fui muy responsable, pero creo que también el ser madre te da, o sea, el tener que tener una rutina y el tener que aprovechar realmente los momentos y sacarles el jugo, también me parece que puede ser algo súper aplicable, y de hecho yo lo hice, o sea, después de ser madre, bueno, yo tengo 2 horas que mi hijo duerme la siesta, en esas 2 horas trabajo, y soy más efectiva por ahí que si hubiera trabajado todo el día porque me hubiera desconcentrado. Entonces, ese aspecto también me parecía que estaba bueno destacarlo. Me pasó que como, yo vi que en las inscripciones alguien hablaba de moving maternal. La verdad es que no me pasó el tema de que me fueran relegando después de haber sido madre, pero sí me pasó algo que yo trabajaba en una empresa de software y en esa empresa prácticamente todos los empleados hombres que son programadores trabajan desde la casa prácticamente todos los días, o sea, es algo, el trabajo remoto es algo desde antes. Yo cuando fui madre planteé bueno, que por un lado mi sueldo no me alcanzaba para pagarle a alguien, o sea, como que si le pagaba a alguien y iba a trabajar es como que no hacía negocio, digamos, como que tenía que darle todo mi sueldo a esa persona. Eso como por un lado. Entonces yo dije, bueno, yo quiero seguir trabajando, pero desde mi casa. Así como los programadores trabajan en su casa, yo quiero desde mi casa para poder cuidar a mi hijo. Y me acuerdo que en ese momento la jefa de mi jefa hizo un comentario que para mí fue sumamente machista, y eso que es una mujer que es madre de 2 hijos, y es mujer, pero me acuerdo que dijo, como que le daba cierta desconfianza, porque decía, ¿cómo iba a ser yo para seguir trabajando cuando mi hijo empezara a gatear? Entonces, otra vez me vi en la situación de tener que dar explicaciones. O sea, como que, bueno, vos sos madre y ¿qué? ¿Vas a poder hacerlo? O sea, ¿vas a poder hacer todo? ¿Vas a cumplir con tu tarea? Y a los programadores que por ahí prefieren trabajar a las 3 de la mañana, que entregan las cosas, o sea, no se les cuestionaba eso. ¿Y por qué a mí sí? O sea, si yo quería cuidar a mi hijo, y era lo que a mí me rendía también en cuanto a la economía familiar, si yo lo cuidaba durante el día y a la noche trabajaba y no tenía ninguna meeting o ningún deadline que implicara trabajar en otro momento, desde última era cosa mía, o sea, ¿por qué me cuestionaba eso y como que daba desconfianza? Entonces, otra vez dije, esto es así, o sea, uno como mujer, madre, tenés que dar como explicaciones. Y bueno, finalmente en ese momento dejé mi trabajo porque salió justamente este proyecto del libro de El Poder de Poder. Fue muy significativo porque yo justo empecé a trabajar con esta agencia que se llama SheWorks y que específicamente emplea mujeres que quieran seguir trabajando siendo madres y que puedan hacerlo desde la casa a la hora que puedan, y como con las condiciones que mejor les vengan, pero como para favorecer que sigan con su profesión. Entonces me vino como perfecto porque yo después de este proyecto surgieron otros y además me dio a mí el impulso para independizarme y poder trabajar como escritora y sin tener que seguir dando explicaciones de que, bueno, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Porque si tenés hijos, ¿y qué? ¿Vas a tener más hijos? Porque seguramente si hubiera seguido en un mundo así corporativo o en otro, quizás la pregunta debería ser, bueno, pero ¿qué? ¿Te vas a volver a embarazar? O sea, yo tuve mis 2 hijos muy seguiditos, o sea, hubiera sido un problemón para recursos humanos. Eh, Así que bueno, nada, yo, o sea, como que un poco me abrió los ojos de decir, bueno, hay otra forma de hacer las cosas, hay una forma en la que uno pueda congeniar las cosas que a uno le gusta hacer, seguir creciendo en la profesión, seguir viendo crecer a los hijos, y sin tener que dar explicaciones o sintiéndote en falta o sintiendo uy, no, desconfían de mí, entonces le tengo que demostrar que yo en realidad sí estoy trabajando, aunque lo estoy viendo con otro ojo mientras gatea. Entonces, bueno, un poco esa experiencia, todo ese camino que fui recorriendo, como que llegó a su máximo, por decirlo de alguna forma, en la cuarentena, cuando de golpe nos vimos sin ayuda, sin jardín, o sea, el más grande iba a empezar el jardín, fue 10 días y ya no fue más. Y además, mi marido empezó a trabajar desde casa, o sea que todos formábamos parte de todas las conversaciones laborales, entonces también como madre tuve que ir como, bueno, barajando todas esas circunstancias, ¿no? Y a pesar de todo eso,
pude como encontrar este espacio para escribir, esta iniciativa que contaba Sol, que yo lancé por Instagram y que después se transformó en mi libro, y yo escribía entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana, o sea, era el momento en el que dormían los chicos, en el que yo ya había limpiado, en el que ya había hecho los trabajos para mis clientes, y que me sentaba a escribir cosas para mí. Entonces me pareció tan rico eso, que lo haya podido como conseguir en un momento en el que todo indicaba que era un momento para quizás hasta darle la espalda a mi profesión, porque era, bueno, nada, o sea, hay que salir adelante como familia, en este contexto, y bueno, quizás había que poner en pausa mi profesión, y no, como que tuve la fuerza, digamos, obviamente que le saqué horas al descanso, obviamente que en ese horario en el que yo me senté a escribir lo que ahora es mi libro, por ahí podría haberme sentado a ver una serie, o sea, obviamente que uno va, el tiempo no es infinito, ¿no? Pero creo que o sea, lo que me parece que está bueno es pensar qué es lo que realmente uno quiere hacer con la profesión, independientemente de uno, o sea, que el haber sido madre no nos limite en eso, porque seguimos siendo las personas que somos, para mí, enriquecidas por estos elementos, también transformadas por la experiencia, pero que sigue habiendo dentro nuestro, cuando tenemos una vocación, el querer como apuntar a cierto lugar, y me parece que está bueno usar también ciertos momentos, también hoy le contaba a Sol, creo que uno de los momentos en los que en que mi cabeza más carburaba las historias de los cuentos que escribí, era por ahí cuando le daba la teta al más chiquito, cuando lo trataba de dormir al más grande, o sea, como que en esos momentos en que uno dice, bueno, estoy haciendo algo por el otro, bueno, también igual sí puedo seguir haciendo algo por mí, o sea, como que la cabeza tiene esa libertad. Y me parece que eso también está bueno en el sentido de que esto, que la maternidad no te tiene que limitar el camino que vos quieras seguir como dando, sino como que todo puede enriquecerte de alguna forma. Así que bueno, nada, esa era mi experiencia que quería compartir con ustedes. Bueno, gracias, Inés. Yo te voy a hacer algunas preguntas sobre el libro y después vamos acá al resto de las Sí, preguntas que quieran hacer. Si quieren habilitar, como no somos tantos, podemos habilitar los micrófonos y charlarlo. Pero en principio el libro, Cuento con Vos, surge de una iniciativa en las redes. ¿Cómo sí. surgió? ¿Cómo son los disparadores? Digamos, para que la gente se entere. Sí, yo lo que hice fue, lancé la iniciativa, dije, me pueden mandar disparadores que pueden ser foto, palabra, anécdota, lo que quieran. Me empezaron a llegar disparadores de todas partes de Argentina, y yo a partir de eso, bueno, me propuse escribir 3 cuentos por semana, y fui publicándolos en Instagram. La idea era que el cuento que tuviera más likes se ganara un cuaderno, y después, bueno, me pasó que en mi entorno había algunos que estaban como ya enganchados con las historias y me decían, bueno, tenés que publicar un libro con estos cuentos porque ya los tenés escritos y estaban buenísimos y no sé qué. Entonces así como que fui carburando la idea. La verdad es que no tenía ganas de publicar un libro, pero pensé que iba a ser una novela que yo vengo trabajando hace bastante. Nunca pensé que mi primer libro iba a ser este, pero como que después le di forma y me gustó cómo quedó. Y también se me ocurrió que lo interesante era que había sido como un trabajo de alguna forma colaborativo, porque yo me había nutrido de un disparador de otra persona que por ahí no tenía nada, o sea, que la persona me lo dijo pensando en algo y a mí se me disparó para otro lado, y que de esa historia quizás había sido algo, había surgido un cuento importante para las dos. Em, entonces lo que hice también fue incluir en el libro, al final, hay una parte que es las historias detrás de los cuentos. Entonces yo cuento cómo surgió cada historia, o sea, quién me mandó el disparador, qué me sugirió a mí, cómo fue mi proceso creativo y qué quiero como transmitir de alguna forma o por qué es importante ese cuento para mí. Y lo que hice, bueno, me pareció que era lindo para los que me habían venido leyendo, incluir también un cuento inédito, cosa de darle también otro valor, pero bueno, para mí, o sea, yo soy ferviente defensora del libro papel, así que poder tenerlo en la mano me parece impresionante, como que a veces parece que lo tecnológico se fuma.
Sí, fue como fue un buen disparador, pero después tenés que verlo concretado en un libro. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Yo les cuento mi experiencia como lectora, digamos, porque así arranca esta historia. Eh, Sí, Inés empezó a escribir los cuentos y los publicaba por un cuento que son, no sé, 4 hojas, por ejemplo, entonces iba publicando como en veces, entonces te quedabas con la mitad de la historia, esperabas a que salga la siguiente parte del mismo cuento, y bueno, nada, y fue como muy interesante. De hecho, también en algún momento le di un disparador y escribió un cuento, no que está acá, pero que también es muy lindo, porque sí. tiene nada que, o sea, la historia que ella cuenta no tiene nada que ver quizás con lo que uno le dice, pero es un cuento y lleva la esencia, que está buenísimo, es muy linda esa experiencia para las Mm. personas que participamos. Y bueno, yo te quería preguntar también dos cosas de lo que estuviste diciendo. Una, el tema del She Works, que es el trabajo para mujeres Sí, que tienen hijos, que nos cuentes un poco más para las que no conocen, y porque es, entiendo que es todo por internet, entonces, sí, la verdad que también le recomiendo a los que están como en una instancia por ahí de buscar nuevos horizontes, es una plataforma, es así, Where She Works es el URL, digamos. La presidenta es una argentina, Silvina Moschini, que está radicada en Miami, y que ella es la fundadora de una empresa que hace poquito salieron notas y todo porque empezó a cotizar en bolsa, que se llama Transparent Business. Es un programa que lo que hace es, ella tiene clientes muy grandes, o sea, por ejemplo, yo trabajé con PepsiCo para el libro, ahora uno de mis trabajos es para Mastercard Latam, y el sistema que ellos usan es que para poder contabilizar exactamente las horas de trabajo de la persona, vos te tenés que bajar un timer, entonces cuando vos arrancás a trabajar, le pones play, te va haciendo print de pantalla, que bueno, para algunos cuando se los cuento me dicen que les resulta un poco invasivo. Yo la verdad que no lo vivo invasivo porque realmente me parece lo más justo tanto para el empleador como para el empleado, digamos. Para el cliente en este caso, porque bueno, somos todas freelance, pero me parece que está bueno porque, o sea, porque realmente vos arrancás a trabajar y parás de trabajar y te pagan por eso que trabajaste. O sea, obviamente que al cliente no le va a gustar ver que vos estuviste en Facebook. Pero bueno, la idea es que también poder ganar, o sea, que cada uno pague y gane según lo que trabajó, digamos, lo que el otro hizo por uno en el caso del cliente. Tienen puestos, o sea, yo en realidad la conozco porque es una agencia de talento. Yo trabajé con ellos hace muchos años. Ellos también tienen una agencia que más de PR, de relaciones públicas, que se llama Intuit, que entiendo que sigue funcionando, o sea que G-Works es como que se desprendió de Intuit, y yo trabajé para ellos cuando trabajé para Google en el 2014. Entonces yo así los conocí, o sea, yo quedé en contacto con ellos, y justo cuando tuve a mi primer bebé, justo ellos empezaban con este proyecto de Where She Works, más enfocado a las mujeres. y es Eh, solo para mujeres que tienen hijos, digamos, la plataforma. no, en realidad no, 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 Ah, en ok. realidad no. No, tiene de todo, pero es como el fuerte más grande es ese, o sea, poder darle eso. Favorecen el trabajo Exacto, por cierto. Perfecto. sí. Y sobre el libro que presentaste con la gente de PepsiCo, porque acá hay muchas mujeres de empresas también, digamos, ¿de qué se trataba la investigación y cuáles fueron los resultados grandes, así a grandes rasgos? Lo que hicimos fue un proyecto muy interesante. Primero, lo que partimos de la base de que, o sea, de que el hecho de que haya realmente igualdad para la mujer en el mundo laboral no es solo algo que beneficia a la mujer, sino es algo que beneficia a la mujer, a su familia, a su entorno, a la sociedad y a la región. O sea, nosotros hicimos un exhaustivo trabajo de investigación en el que se decía por qué, o sea, en muchos casos inclusive tenemos en la parte de la introducción del libro, hay estadísticas, hay estudios y demás. Te cuento algunas de las cosas que a mí me marcaron cuando estaba investigando, cuando lo estábamos escribiendo. Una de las cosas más interesantes es que cuando hay estudios que dicen que cuando la mujer se hace cargo de la plata de la familia se beneficia, digamos, porque en general lo destina a cosas relacionadas con la educación, con la vestimenta.
Quizás a nosotros en Argentina no lo vivimos tan de esta forma, pero yo me acuerdo que entrevistamos gente de otros países de la región, como México, me acuerdo específicamente una mujer en México, que ella tuvo que salir a trabajar porque el marido era alcohólico, y bueno, volvía borracho a su casa, entonces todo lo que ganaba lo gastaba, digamos, en alcohol, entonces ella tuvo que hacer su camino. Eso no fue fácil porque él se enojó con ella, o sea, también pasó mucho eso en las entrevistas, que también me parece súper interesante, alarmante, el hecho de que hay hombres que no toleran el hecho de que la mujer gane más que ellos, inclusive que trabaje, por más de que sea en beneficio de la familia, ¿no? Entonces también nos pasó una mujer que directamente el marido la desfiguraba, o sea, de la bronca, de la violencia. Entonces, bueno, hablando de barreras, ¿no? que hay que superar, toda esa parte como de investigación tenía que ver con esto, con abrir la cabeza en el sentido de conocer exactamente los beneficios que tiene la inserción laboral de la mujer. Y el libro está destinado a... lo que hicimos fue entrevistar a estas 12 mujeres que forman parte de distintos, o sea, como te digo, una por ahí trabajaba en una plantación de papas en Colombia, que la plantación estaba, PepsiCo la había como organizado especialmente para viudas del conflicto armado. Entonces, también, o sea, son todas mujeres que se tuvieron que hacer su camino y que de alguna forma fueron aplicando por intuición cosas que en el libro lo escribieron Paula Santilli, que es la presidenta de PepsiCo, Mónica Bauer, y después está Marty Selman, que es un coach, es norteamericano, pero él ya tiene, o sea, él siempre en sus cursos da las 12 reglas como para poder, no para que uno cambie, sino para fortalecer las herramientas que uno tiene. Él coacheó a estas dos mujeres y a muchas mujeres dentro del mundo corporativo, entonces lo que hicieron fue armar este libro en base a cuáles son las 12 reglas que las mujeres pueden incorporar. Y bueno, lo que veíamos era mucho esto de también la necesidad de no apagar el costado femenino que uno tiene. O sea, muchas veces también en las entrevistas surgía mucho el hecho de que, bueno, para poder crecer hay que masculinizarnos. O sea, todo lo que tiene que ver con ser sentimental o con ser impulsivo, o todo lo que parezca mujer, mejor ignorarlo. O sea, tenés que hablar rudo, ¿viste? Como dicen, o bueno, nada. Entonces, en ese sentido, el libro como que lo que busca es dar, o sea, toda la parte de investigación te da como el contexto, te dice por qué, o sea, desde lo económico es importante la inclusión. También otra cosa que me gustó mucho es el hecho de que es más probable que las mujeres, que son hijas de mujeres que trabajaron, trabajen a su vez. O sea, que hayan tenido ese ejemplo de mujer trabajadora. Entonces eso también como sociedad está bueno, como ese cambio de mentalidad. Y bueno, nada, y después lo que busca es dar, o sea, dar los testimonios de estas mujeres y a la vez estas reglas para que las mujeres que lo lean puedan como encontrar herramientas para seguir adelante en el mundo laboral, digamos, para crecer. Perfecto. Acá vamos a ver las preguntas. El que quiera hacer preguntas por el chat, si quieren pueden abrir los micrófonos y las pueden hacer, y si no por el chat, acá está Andrés Florian que pregunta, nosotros como hombres, ¿cómo creen que podemos corresponsabilizarnos para transformar las condiciones de discriminación por embarazo para que ustedes, las mujeres en edad productiva y reproductiva, no renuncien ni a la maternidad ni al trabajo? Bueno, yo, o sea, claramente no soy una experta en el tema, ¿no? Lo que yo pienso es que tiene mucho que ver con los que están en los puestos de decisión, más que nuestros colegas, digamos. O sea, yo creo que como persona empleadora, si estás entre contratar a una mujer que está en edad de ser madre o un hombre, o sea, me parece que vamos a realmente avanzar mucho cuando se deje de lado el hecho de que, o sea, poder ver a la persona como un profesional, o sea, realmente quién es el mejor profesional para este puesto. O sea, independientemente de las decisiones que la persona tenga en su vida personal, de si es mujer, si es hombre, o sea, como que para mí eso estaría bueno. Creo que es un cambio grande que lleva mucho tiempo,
pero creo que, realmente los que tienen más herramientas, no sé qué pensás vos, Sol, pero yo me parece que los que tienen más herramientas son los que realmente están en el lugar de decidir, o sea... Sí, sí, obviamente, pero creo que todos, desde los chistes, ¿qué pueden hacer los hombres y las mujeres, no? Sí, Pero desde los chistes, desde nada, las preguntas, de que no sea justo que pregunten a unos sí a otros no, que vos tengas la foto de tu bebé en el escritorio no implique que otro diga, esta va a estar todo el día mirando al bebé y que la tiene un varón, va a estar responsable porque tiene un hijo. O sea, como exacto, que la valoración exacto. es tan diferente de unas y otros que nada, no le suma a ninguna de las dos partes. Creo que hasta que no cambie un poco los estereotipos que tenemos, los paradigmas que tenemos en la cabeza, es difícil. Desde la búsqueda, que estén abiertas, desde el lenguaje, digamos, todo, desde el Sí. lenguaje inclusivo, de poder incorporar que para una posición puedan entrar mujeres o varones. Acá hay millones de experiencias. El otro día justo una de nuestra red, una investigadora de Chile, Mariana Paludi, estaba buscando ejemplos de discriminación en el trabajo, de situaciones que uno tiene que pasar en el trabajo, que tuvo que pasar en el trabajo para una investigación, para un curso que estaba dando, ejemplos. Y yo leía los ejemplos, no sé, en Colombia, Adriana, que es ingeniera, no pudo entrar a una de las minas por ser mujer, porque la cultura implica que las mujeres no pueden entrar a la mina porque es mala suerte. Entonces, ella hace las normas ISO, o sea, certifica como tal, y no pudo entrar, está absolutamente ridículo. Después otra de Nicaragua, creo que era, yo sé, que contaba que a ella, por ejemplo, cuando entró en gerente, cuando entró en la reunión de gerente, que quiero voy a ver a hablar la bruja. O sea, como su jefe dijo eso. Desde esas cosas tan Bueno, extremas. otra cosa que te O quería comentar. Alicia, que contó también de Ecuador, que no la dejaban, tuvo que hacer un permiso, es abogada, Junior, y bueno, como viajaba en colectivo, estos siempre iban en pantalones, tuvieron que hacer un permiso especial, y esto fue en el 2000, para que pueda usar pantalones en Ecuador. O Una sea, Quito locura. tampoco estaba. Y bueno, ese tipo de ejemplos son contemporáneos, nos Sí, atraviesan. sí. Es que a mí, cuando escribí este libro con PepsiCo, me sorprendió mucho eso, de ver las distintas realidades, sobre todo por lo que les contaba. O sea, yo tuve la suerte de que en mi familia nunca me condicionaron, y para mí ser mujer no era sinónimo de ninguna limitación. Pero claramente todavía hay mucho para hacer. Y lo que veíamos mucho de estas mujeres que pudieron derribar barreras, las que entrevistamos, es que siempre se necesita una cuota de ambición. Y eso también a veces es mal visto, porque viste que cuando un hombre es ambicioso es una cualidad, cuando una mujer es ambiciosa parece como que, bueno, no, o sea, da como cierto reparo. Así que sí, sí, tal cual. Y Sí, hay mucho para para ir hacer. al tema para Sí. preguntarte sobre tu proceso de escritura, ¿cómo es tu proceso creativo? Eh, la verdad es que lo que más me gustó del libro de Cuento con Vos, el que surgió de la iniciativa, es que me gusta mucho como sentir que, o por ejemplo cuando vos me mandaste tu anécdota que me pareció tan profunda y tan personal, sentí como un compromiso y me gustó esto de sentir como de crear en conjunto. O sea, me di cuenta en esta cuarentena, o sea, siempre supe que quería ser escritora, trabajo como redactora hace muchos años, pero me di cuenta de que necesito saber como que al otro le va a ser insignificativo por algo, ¿entendés? Sentir que realmente, me acuerdo que, ponele, cuando hice la tesis de licenciatura, me gustó mucho la experiencia de investigar y escribir, pero mi directora de tesis me dijo, vos no sos para el mundo, o sea, puramente de estar en la biblioteca escribiendo, o sea, vos necesitas el contacto con los otros. Y para mí es tal cual. Entonces, me gusta esto de tener un disparador, me gusta sentir, cuando me siento a escribir, en Instagram también escribo posts sobre reflexiones y siempre siento como que, bueno, ¿cuál es el mensaje que quiero dar? Muchas veces me enfoco en eso, también inclusive en los cuentos. Y a partir de eso escribo, o sea, la realidad es que yo no tengo ninguna técnica, o sea, tampoco es una cosa de que, bueno, me ilumino, sino como que dejo volar la imaginación y escribo. O sea, soy más de que no me dejo tanto vencer por la página en blanco. Si después no sirve o no me gusta, bueno, lo edito, lo vuelvo para atrás, pero siempre soy como de dejar volar la imaginación. Así que es un poco así, o sea, darme el espacio. Como decía Virginia Woolf, es importante que la mujer tenga su cuarto propio, el cuarto propio para poder escribir y su espacio. Y bueno, eso creo que también, o sea, como que me genero el ambiente para poder
escribir. ¿Y en qué momento está tu cuarto propio? ¿En qué momento del día? Y bueno, en general, o sea, ahora en este momento de mi vida, a la noche, que es cuando los chicos duermen, que es cuando por ahí sé, o sea, que sé que no tengo que estar, o sea, porque por más de que si tengo algo de ayuda o si está mi marido, por ahí durante el día son ratitos más cortitos, porque aparte como tengo mis clientes, o sea, mi prioridad es hacer los trabajos. Pero después, o sea, en cuanto a escribir para mí, digamos, o sea, escribir la ficción como a mí me gusta, prefiero el silencio y prefiero como, bueno, saber que tengo todas las antenas puestas. Entonces, ahora es a la noche. En esta Veremos, etapa de tu vida hasta la noche. veremos el día de mañana, sí, Sí. tal cual. Bueno, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, está abierto el espacio para eso. No sé si quieren todos, están todos con los silenciados, pero acá vuelvo a preguntar a Andrés sobre qué opinan sobre la maternidad subrogada. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Querés hablar al respecto? No, no tengo, o sea, me parece que está perfecto. No sé, no estoy interiorizada como para. O sea, no creo que tenga nada de malo, la realidad. O sea, yo creo mucho en este poder fuerte que tiene el querer ser mamá. O sea, me parece que está. Si uno encuentra una forma de hacer eso posible cuando por ahí físicamente no se puede, me parece que está bueno. Y acá Ida, desde Colombia, Barranquilla, es una socia muy querida que aparte desde la maneja todo el tema de redes. Ella trabaja en eso. Así que está preguntando, para poder avanzar, se necesita de ayuda doméstica, decía mi mamá, y toda su generación a sus hijas. No es fácil decir que no para avanzar. Tu iniciativa marca un paso distinto al tema de la maternidad y el doble rol. ¿Qué crees que pase de aquí en 10 años para las madres jóvenes? ¿Habrá cambiado el estereotipo? Wow. Yo creo que para mí ayuda mucho el hecho de que está cambiando la mentalidad de los hombres también. En el sentido de que, por lo menos en mi caso, en mi casa, y supongo, y por lo que veo también de mis amigas que son madres, los hombres ayudan mucho. En la generación de mis papás no era así. Entonces, me parece que eso también está bueno en el sentido de que es cierto que uno necesita ayuda, se necesita ayuda doméstica, siempre viene bien, y para poder, o sea, yo también en una parte de la charla lo había puesto, o sea, a mí me cayó mal que la persona esta dijera, bueno, me da desconfianza cómo vas a trabajar cuando tu hijo gatee. Bueno, eventualmente es cierto que necesité ayuda, ¿no? Pero me parece que lo que va a marcar de acá a 10 años para las mujeres jóvenes, creo que es este cambio de mentalidad de que no necesariamente la mujer se tiene que hacer cargo de todo. O sea, que nos podemos dividir las tareas y que de eso también te da tiempo a vos a que hagas tus cosas, a tu marido a que trabaje en sus cosas y nada, y ser realmente un equipo. O sea, a mí entender, no sé si habrá cambiado el estereotipo del todo, yo creo que estamos haciendo un cambio porque por lo menos lo veo en mi generación. O sea, hoy no es raro que tengo una amiga que ella no cocina nada, todo lo cocina el marido, por ejemplo. Y antes me parece que era mucho más extraño ver algo así. Antes los padres, o sea, mi mamá siempre le dice a mi papá que no cambiaba ningún pañal. Entonces ya desde esas cosas me parece que eso también habilita a que la mujer no tenga que decidir necesariamente ser madre o seguir con la profesión. O sea, que entre todo, o sea, que en el equipo de la familia. Claro que, bueno, estoy hablando de un contexto en el que una mujer tiene el apoyo de, o sea, que no es una madre soltera, ¿no? O sea, como decía al principio, hay 1.000.000 de experiencias y 1.000.000 de maternidades distintas. Pero bueno, no sé, no sé, ¿vos qué pensás, Sol? Yo creo que va cambiando y por lo menos en lo que yo veo en Argentina, más que nada Buenos Aires, que Claro, sí, estamos también. viviendo más en la pandemia, no puedo ver otra cosa más que esto. Creo que va cambiando en las clases medias, creo que todavía está muy estancado en la clase muy alta y muy baja, como que es también una cuestión, porque en las clases más trabajadoras, quizás o más de base, quizás sigue siendo el hombre el único que sabe trabajar 24 horas, pero la mujer se queda con los hijos, y bueno, y eso
no les permite nunca salir de la pobreza, por supuesto, pero también es una cuestión de poderes, porque cuando vos hablas de ser un equipo, estás hablando de pares, una pareja. Y a Sí, veces no se trata de relaciones parejas, no se trata tal de que cual. los dos se realicen en una Mm, pareja, sean parejas de hombre y mujer, varón y varón, no importa. No siempre se trata de pareja, que creo que ahí hay una gran diferencia. En la clase media es la que para mí más avanzado, lo que yo veo, que vos contás de tus amigas, bueno, como que casi todos trabajan para que una pareja de clase media avance, generalmente trabajan las dos partes, los dos. Y entonces eso hace también que, nada, que sea un poco más igualitario. Y ahí sí creo que de generación a generación hay cambios. mm, En la paternidad, yo veo paternidades súper diferentes. O sea, yo tengo hermanos 10 años menores que yo, y hay otras ujú, paternidades, digamos, no es que el hombre ayuda, el hombre es mm. parte. No es que me tiene que ayudar mi marido, somos los dos Un equipo. claro, somos los dos para esto. Entonces, creo que en algunos lugares hay cambios y van a ir dándose. Igualmente, así como notaste vos, como que los cuentos de casi todas las mujeres que conozco, y contemporáneas más grandes y hasta más jóvenes también, y todo empieza, el empezar a darse cuenta de estas barreras empiezan con la maternidad. En el momento, Mm, tanto en el trabajo como en la pareja también, es cuando empieza a darse todo lo que está socialmente asignado y sí, lo que corresponde o no corresponde, cómo tienen que ser las cosas. Pero bueno, sí creo que van a ir cambiando, que las generaciones ya más chicas tienen otros modelos también, entonces eso va cambiando en la medida que existan modelos diferentes, pues tienen más mm, posibilidad de elección también, ¿no? Como sí, que cuanto más tal modelos, cual. más elección. Ujú. Así que, a ver si quieren alguien más quiere preguntar algo. Ay, se sumó una, recién acabo de habilitar a alguien. Ay, sí. Quizás con la diferencia horaria, bueno, si puedo bajarlo, después lo subo al canal de YouTube. Pero bueno, a todas y a todos los que participan les vamos a mandar un mail. ¿Dónde pueden conseguir si quieren tu libro? Está digital y está también en papel. ¿Cómo pueden conseguirlo? Sí, está en toda Latinoamérica, se está vendiendo en una página que se llama buscalibre.com, que tiene envío a toda Latinoamérica. El libro se llama Cuento con vos, y bueno, y yo soy Inés María Busca Agosta, libre, por yo te escribo acá Busca Libre y después. dale. Y después, bueno, también está la versión ebook en la tienda online de la editorial, que es Editorial Olivia. Estoy viendo buscalibre.com.ar, ahí está. Así para, y después buscan al libro Cuento con vos. Esto lo pongo en hacer multitasking, perdón, haciendo todo a la vez. Así que bueno, quería agradecerte en el nombre de la red, en nombre mío y de Red WIM, por tu participación, por generar este espacio que nunca lo habíamos hecho, así que agradecerte la iniciativa y el empuje y que nos seguiste y que nos mandaste la propuesta y el todo, desde la gráfica armó hasta la charla, la presentación, así que quiero agradecerte enormemente por tu participación y por el espacio para que las personas puedan preguntar y ver experiencias diferentes. Creo que de eso se trata, de que cada uno vaya Sí, eligiendo quién quiere ser y cómo construir ese camino. totalmente, totalmente. No, Muchas y me gracias. pareció que estaba bueno esto de que no dejarnos limitarnos por proyecciones de otros, digamos. O sea, saber eso. Importante, es Pero muy bueno, muchas gracias, Sol. Muchísimas gracias por este espacio. Me encantó poder contar mi experiencia. Así que, bueno, espero que sigan con estas charlas de de ahora en otros más. temas. Te invitaremos. Muchas Bueno, gracias por la participación. Ahí se están sumando. Se ve que la diferencia horaria porque están arrancando ahora, ya justo. Bueno, les mandaremos mail con toda la información a todas las personas que están llegando ahora, porque la charla está terminando, empezó hace una hora. Así que supongo que es la diferencia horaria de los diferentes países. Así que claro. bueno, gracias Inés, y gracias a Bueno, todas y a muchísimas todos. gracias, Sol. Estamos conectados por mail. Dale. Chao, Sara, espero que le está silenciada. A ver, Sí, ya, gracias, saludos. saludos.